Digital Sonda, make it easy. Como nunca antes, la necesidad de información a escala humana. Mesa Central, con Iván Valenzuela. Ya, esto era porque nos vamos a meter en la política chilena. O sea, a mí yo no sé lo que se les pasa, pero igual yo encuentro un poco preocupante que estemos tan metidos hasta hace unos días en si Bachelet, si no Bachelet, que la ciudad Bachelet, que Cabur, que no sé qué, cuando el mundo, como lo describían ustedes en el primer bloque, están pasando otras cositas. Pasando cosas más o menos importantes, digamos. Pero... Y en Caburga no estaban pasando tantas cosas. Bueno, evidentemente parece que no, digamos, claro, ¿no? ¿Sí? Claro. Carolina Toá es... ¿Cómo dijo ella? Aspirante a candidata, algo así dijo ayer. Una frase de ese Pero no tipo. diría que es candidata a la primaria, si uno tuviera que llamarla, ¿no? Candidata a la primaria. Candidata a la primaria. El PPD debería nombrar la candidata. ¿De qué es candidata? Aspirante a candidata. Aspirante a candidata, así No, lo dijo es ella ayer. candidata. Bueno, pues si ella dijo ayer. Ah, bueno, pero las cosas que dicen los candidatos, Bueno, Candidata si Pato lo dice. Candidata del PPD y no sabemos de cuántos más. ¿Cómo queda el panorama? A ver, Pato Fernández. A ver, ¿cómo queda el panorama? O sea, yo creo que Carolina Toá viene a poner en escena, digamos, algo que un mundo, el esfuerzo, o sea, las ganas de constituir un espacio, una respuesta, un discurso que no ha tenido personalidad en el último tiempo, y que de alguna manera ella lo encarna muy bien, que sin duda es mucho más. Carolina Toá sería una muy triste representación de ella decir que algo así como la candidata del PPD, digamos. Es la candidata de un... y sí tiene algo que en la mañana escuchaba que se ha empezado a dar esta discusión, sí tiene algo generacional, por supuesto, que no es lo mismo que ser la candidata de gente de una edad. Eso es absurdo, digamos. Pero que viene a ser una historia, o sea, es un mundo que fue fundamental en la recuperación de la democracia, que participó en el caso de las órbitas más políticas de manera funcionaria, digamos, apoyando el gobierno de esos que habían sido protagonistas en el quiebre de la democracia y que la recuperaban. Y yo diría que en un mundo, si esto lo expandimos a otros horizontes, mientras unos políticos de esa generación se quedaban en esa órbita funcionaria, habían otros que se iban con sus propias vidas en el ámbitos culturales, empresariales, profesionales, etcétera. Que fue una tendencia fuerte en esa generación. Muy fuerte, muy fuerte. Y de hecho, yo creo que es lo que explica en buena medida que no haya tenido los protagonismos mayores, digamos, en esta historia. Que uno podría haber previsto. Que uno podría haber previsto. Claro. Ella representa un poco esa historia y al mismo tiempo la parte de esa historia que cuando una generación joven llega no le da la espalda y no se resiente excesivamente. Y por mucho que hayan habido roces, diferencias, maltratos o conflictos, se suma a ese paso siguiente, sin que sea ni lo uno ni lo otro. O sea, Carolina Toá viene de alguna manera, yo creo, a hacer ese conocimiento de una historia a partir del cual tiene como retos un porvenir nuevo, donde conoce lo que son los fracasos de cierta izquierda, donde sabe lo que es la caída del socialismo, donde sabe lo que es la recuperación de la democracia, donde sabe también que hoy día aparecieron un montón de temas y problemas nuevos que la convocan, donde hay un asunto tecnológico, ecológico, etcétera, que matiza, que confunde, donde tiene la obligación. Cuando salió ese grupo de gente que estaba con ella en el diario La Segunda, por ejemplo, eso evidentemente sería la catástrofe de Carolina Toá. Claro. O sea, eso es lo que no es y no puede ser Carolina Toá. Ella no es ni la vocera ni la representante de unos viejos cuadros y unos viejos señores, sino que ella es la constructora de algo que va a tener que mostrar con cara, nombre y figura que van a tener que sorprender. Sin contar el sesgo machista, que ayer Jimena Jara subrayaba acá en el programa. O sea, eso sería... cada vez que hay una líder mujer,
Está rodeada de 26 caballeros. Tiene que estar rodeada de 26 caballeros porque si no, porque ella no es capaz de hablar por sí sola, aparentemente. Claro, O sea, hay un sesgo evidente, ¿no? y ella está llamada a mostrar, y eso vale para eso por los caballeros, vale para eso por las caras viejas, vale para eso porque ella tampoco no puede ser ni siquiera la representante, no es la representante de un grupo de partidos, no puede ser la representante de un grupo de partidos. Ella es la representante de un universo cultural. Yo creo que esa es la mejor manera de decirlo. Y eso es lo que está llamada a representar. Por eso es que ella tampoco podía estar a la espera de lo que decidiera Michelle Bachelet, porque está llamada a liderar. Claro, tienen que ser decisiones independientes. Claro, digamos. y tampoco ella podía estar a la espera de lo que decidiera el gobierno de cómo iba a ser ni su salida, ni no sé qué, porque está llamada a tomar una decisión y a encabezar, no a secundar ese proyecto. Vamos a ver cómo le va. Daniel Mansuy. Hartas cosas. Recalcar algo que ella, por motivos muy atingentes, digamos, no, pero yo creo que es importante decirlo, ¿no? Ella en su vida experimentó el quiebre de la democracia con sus consecuencias, digamos. Entonces, ella es de otra generación, pero en su propia vida, digamos, por su historia familiar, su exilio, qué sé yo, encarna un poco ese quiebre. Es interesante lo que pasa con las generaciones porque, yo lo voy a decir así porque no tengo otras palabras, ¿no? Pero efectivamente creo que Carolina Toá, cuando dijo el tema generacional, no lo decía en tema de pugna, sino que se hacía cargo de eso, fue leído en el Frente Amplio de manera beligerante, de un modo completamente absurdo y un poco caradura a mi juicio, porque bueno, si alguien vino a Chile a poner la pugna entre generaciones fue la generación del Frente Amplio, y la declaración de Carolina Toá no tenía ninguna animadversión en el sentido, sino que simplemente decía, bueno, aquí también estamos nosotros, pero no era una cosa ellos o nosotros, y de hecho, tanto es así que Carolina Toá fue ministra del Interior de Gabriel Boric, yo creo que pagó muchos costos por eso, y aquí voy a lo tercero que me interesa decir, que yo creo que tiene la pista muy cuesta arriba, en parte porque las encuestas no han mostrado buenos números. Eso podría cambiar eventualmente, yo lo veo difícil, pero podría cambiar, y hay que esperar ver. Es cierto además que los tiempos hoy día son tan rápidos con encuestas semanales que, claro, si la encuesta del domingo en CADEM no sale bien, va a haber, digamos, un escepticismo, y claro, obviamente una candidatura hay que darle por lo menos, diría 1, 3, 4, 6 semanas para que ver qué es lo que despliega, ¿no? Eso me parece evidente. No, porque si no estamos en el inmediatismo y en la cosa. Total, ¿no? O sea, como en 3 días usted pretende, si no ha dicho nada todavía. Dicho eso... Perdona, así como medirla en esta es completamente absurdo, de aquí al cabo de, no sé, 2 meses. No, pues si efectivamente... Del día de la inscripción a la primaria, obviamente, claro. Claro, no sé cuál será la fecha, pero entonces antes, si el baile no se mueve... Tenemos un problema. No, se va a rearmar de nuevo. Se va a rearmar de nuevo el naipe. Y dicho eso... Las primarias se inscriben el 29 de abril, por seca. Ya, tiene un mes y medio, 2 meses. Y lo más complicado, creo yo, que enfrenta ella, y razón por la cual yo creo que debería haber salido antes del gobierno, y que como ministra debería haber mostrado alguna, no sé cómo decirlo, pero haber mostrado más una personalidad independiente, con alguna independencia del gobierno, es que a ella le va a costar cargar con la mochila de un gobierno que es impopular y que hoy día nadie quiere ir a defender, y que por eso en el Frente Amplio están rogándole a Tomás Bodanovich que esté dispuesto a poner la cara por un gobierno que va a ser difícil poner la cara a la elección. Y yo creo que Carolina Toá, y aquí no sé si esto es elogio o crítica, quizás las dos a la vez, fue como ministra muy leal con el presidente, como tenía que serlo, y está bien, pero eso va a ser una mochila a la hora de intentar mostrar que ya no es lo mismo que el gobierno, porque si es lo mismo que el gobierno va a enfrentar muchas dificultades. Eso requiere una cintura política más o menos fuerte, y esa es la dificultad que va a enfrentar ella ahora, que quedó muy identificada con el gobierno, a mi juicio salió muy tarde, y por tanto va a ser lo que le van a sacar, porque además, y esto habla bien de ella, ¿no? Ella se hizo cargo de un tema muy difícil, en un momento muy complicado, se echó una mochila difícil, tragó muchos sapos, hay que decirlo, recordemos el indulto, digamos, 2 meses después de haber sido nombrada ella, tuvo que comerse un indulto con el cual yo intuyo que no estaba de acuerdo, al menos es lo que uno puede colegir. Y eso le va a costar, porque esta va a ser una elección que en parte, no completamente, pero en parte va a ser sobre el gobierno. Entonces, como la ministra del Interior de este gobierno enfrenta eso sin nunca haber tomado distancia de ese gobierno, no sé cómo lo va a manejar. Lo formulo como pregunta. Ahora, simplemente. Claro, es interesante eso, porque no puede, o sea, mientras está en el gobierno, ¿cómo va a tomar distancia una ministra del Interior si está haciendo el gobierno? Pero lo que sabemos los chilenos es que el gobierno habría sido otro sin Carolina Toá. No tengo ninguna duda. Lo que sabemos... Lo logró Sarkozy en el 2006 siendo ministro del Interior. Pero... Bueno, por eso, efectivamente, lo que va a tener el reto de decir, más que decir yo soy ese gobierno y me hago cargo de ese gobierno, es
qué fui yo en ese gobierno y por lo tanto qué es lo que sería un gobierno mío, que no es, que justamente es lo que esa generación, para volver a ese punto, no ha tenido, que es su gobierno. Ha participado de gobiernos. Ella fue a su vez, ella fue parte de los gobiernos de la Concertación. Ella fue parte del primer gobierno del Frente Amplio. Y ahora, claro, la pregunta es, ¿y qué es este gobierno? ¿Qué es lo que sería, el gobierno de ella? ¿Qué es lo que sería el gobierno de ella? ¿Cuál es el discurso? Ciertamente, y ahí podemos empezar a especular, porque además yo creo que aquí pasa otra cosa, y por eso es que aquí hay un fenómeno desde la óptica que me interesa a mí, o desde la que uno puede hablar, que más que los acuerdos de partido, qué sé yo, es como culturalmente hablando de qué estamos diciendo. Yo creo que incluso es el reto de ella no está ya dado por un montón de sentencias nítidas sobre lo que esto debe ser, sino también por una especie de convocatoria a entender, construir en estos tiempos en qué puede consistir ese discurso. A ver, para ser más claro, a mí me llama mucho la atención creo que algo que caracteriza los tiempos que corren es que tú ves que los Milei y los Trump parecen tener un discurso claro. O sea, hay ahí una invitación que más o menos uno la entiende, la adivina, tiene cuestiones basadas en la fuerza, en lo importante de ganar, en el individuo por sobre todas las cosas, en el desprecio a todo lo que se llama Estado, etcétera, etcétera. Yo no veo nada parecido en la izquierda, pero ni remotamente. Y lo que veo en la izquierda es nefasto. O sea, si es que eso se convirtiera en algo así como Ortega, donde ahora la Rosario Murillo acaba de dar pie a un ejército paramilitar enorme, digamos, o si eso es qué sé yo, Maduro, y lo voy a decir incluso si queremos ser más claros, y si eso es Jadwe, parece que no estamos hablando lo mismo. No solo no estamos hablando lo mismo, habemos algunos para los que entre Johannes Kaiser y Jadwe hay una cosa equidistante, digamos. Por lo tanto, ¿de qué se trata esa construcción? ¿De qué va esa construcción? ¿Cuál es la valoración de la iniciativa individual? ¿Cómo entiendes tú así el mercado y la necesidad de que las personas lleven adelante sus propios proyectos de vida, con hacer que esa necesidad de que cada cual lleve adelante su proyecto de vida la tenga la mayor cantidad posible de seres humanos en una sociedad? ¿Qué se necesita para eso? Y las respuestas yo creo que no son tan nítidas. ¿Cómo se cuida la democracia? ¿Qué entendemos por democracia? ¿Cómo vamos a actuar en este mundo con estos cambios tecnológicos? Las comunicaciones, la concentración del poder, ¿cómo dialoga esto, digamos, con las nuevas maneras de convivir? Son los retos por responder. Esas son las preguntas, Daniel. Son los retos por responder, ok, pero uno también puede pensar, sin perjuicio de todo eso, que es todo muy importante, de que la elección presidencial en Chile este año se va a jugar en categorías mucho más elementales y simples, no porque esas cosas sean menos importantes, por favor, sí, pero van a ser cosas mucho más elementales y simples: empleo, seguridad, migración. Ya. Y el que logre ganar y tener superioridad política o hacer creer a los chilenos, porque pues, esto es muy difícil, yo lo sé, de que tiene respuestas que podrían, digamos, satisfacer los anhelos de los chilenos, aquel que pueda responder en esos temas, esa persona o ese grupo de personas o esa alianza va a tener una superioridad política inevitable. Me cuesta creer, más allá de sus méritos, que yo no lo discuto en ningún caso, que la ministra del Interior, más allá de la persona de Carolina Toá, de este gobierno, logre encarnar eso. Si lo hace, si lo logra hacer, sería una proeza mayúscula para manual de ciencia política en el futuro. Ahora, pero tal como nombré a Sarkozy hace un rato, digamos, porque esa campaña quedó en la retina, ¿no? Creo que tienes toda la razón. O sea, las campañas y las candidaturas no se resuelven en los grandes conflictos, se resuelven en soluciones muy puntuales. Pero también creo que aquí está por ejemplo, el tema de la delincuencia y el crimen organizado. Si lo hablamos en serio, no sé si y no sé si las candidaturas y las campañas hablan en serio. Bueno, pero es que ese es todo el punto. Claro, pero si lo hablamos son instancias de simplificación de ideas. Por eso yo no puedo decirte ahora esto que debiera ser o que uno quisiera que fuera es lo que va a hacer y es lo que va a ganar. Eso yo no lo sé. Pero a mí me parece que aquí hay distintos niveles de objetivo.
Si tú me preguntas a mí, el interés que a uno le despierta esto es, ojalá gane la elección presidencial, que todo se haga para que así sea. Pero si eso no sucede, va a ser muy importante también, porque hay algo que se tiene que construir. Bueno, en eso hay un punto importante, porque 2009, Eduardo Frei Ruiz Tagle. 2013, regresa Michelle Bachelet. 2017, Alejandro Guillier. 2021, de nuevo no hubo primarias, igual que con Guillier. Si esta candidatura logra construir algo para la centroizquierda en el futuro, más allá del éxito electoral, yo ahí firmo todo. Acá hay un valor intrínseco, extraordinariamente valioso, porque es algo que la centroizquierda ha renunciado a hacer desde hace por lo menos 20 años. A eso me refería. O sea, yo me imagino que en esto hay distintas maneras de verlo, cada cual sabe cómo lo toma. Los mundos políticos estarán obsesionados, unos con las listas parlamentarias, otros estarán preocupados de no sé qué y otros de no sé Eso cuánto. que dice es muy importante, porque los parlamentarios, ¿en qué están pensando? Bueno, en el paraguas más protector posible, obvio, porque van a la reelección. Por supuesto, no hay ningún misterio. Por supuesto, y va a haber acá, y mucho de eso era lo que movía el deseo por Michelle Bachelet. Le facilitaba, le solucionaba, le Muchos resolvía problemas a todos los burócratas y a todos los que tienen puestos por cuidar. Pero aquí lo que mueve, lo que debiera mover esto, el motor que debiera mover esto, y si no lo hace así, yo creo que va a ser frustrante, es justamente la construcción, más bien de una órbita. La construcción de un cuento, No, en eso la tiene un construcción valor. de una oferta. Y de un mundo que vuelve a creer en sí mismo, por Dios. De un mundo que vuelve a creer en sí mismo pero que además es que es más complejo, porque ni siquiera es que vuelve, es que reinventa una manera de creer en sí mismo, porque no puede ser lo que fue, porque sabemos cómo avanza y cómo ha cambiado aquí este cuento en la historia. Oye, ojalá que funcione. ¿Puedo agregar Daniel algo sobre Manzur, el sí. Frente Amplio y la peregrinación a Maipú? Que me causa mucha gracia. En parte porque el alcalde Boanovich ha sido enfático, pero en fin, en política todos sabemos que... Pero en parte porque le están haciendo querer cargar, aquí lo dar un consejo al alcalde Boanovich, él verá si lo toma o no, por supuesto, pero aunque su decisión parece, por lo que ha dicho, siempre muy clara. Le están queriendo hacer pagar al alcalde Boanovich, que es lo más concertacionista del Frente Amplio, si me permite la expresión. O sea, yo cuando escucho al alcalde Boanovich y a Carolina Toá, debo confesar que no veo mucha diferencia. Yo te diría que los dos son muy cercanos. Ok, además. Entonces, son muy cercanos y no piensan tan distinto. No piensan, estamos de acuerdo. Entonces, ¿quiere el Frente Amplio ir a convencer al alcalde Boanovich de que ponga la cara por este gobierno con cual el alcalde Boanovich yo intuyo que tampoco, o sea, no es su ADN, no es que no sea el gobierno, pero él no habría presentado el programa que se presentó ni habría hecho las promesas que se hicieron, porque el candidato al Frente Amplio en la primaria, y por eso que no se están acumulando los candidatos, porque no tiene esto, en general la gente quiere ser candidato, el Frente Amplio tiene que ir a convencer gente de serlo. Okay. El candidato al Frente Amplio en la primaria tiene que enfrentar preguntas incómodas. Porque Iván Valenzuela en el debate de ese primario le decía, oiga, usted tenía este programa y usted hizo esto, y ok, cambiaron las circunstancias, pero ¿por qué me garantiza de que este programa que está presentando usted lo va a cumplir mañana? Claro. Entonces la pega para ese candidato va a ser muy ingrata. Si quieren convencer al alcalde Boanovich de que le haga esa pega, yo lo encuentro un poquito mucho, ¿no? El que ponga la cara tendría que estar más identificado con el ADN de este gobierno, creo yo. Así que un consejo gratis para el alcalde Boanovich. Claro, en esa lógica, Beatriz Sánchez y Gonzalo Winter, que son los otros dos nombres que puso. Juega más de local, ¿no? Alcalde Boanovich, sí. no pague esa cuenta que no es suya, digamos, no tiene ningún sentido. No se están de acuerdo, pero lo encuentro bien delirante esto de la peregrinación, de querer hacerle pagar al capital político acumulado por el alcalde Boanovich que pague todas las cuentas del contado de este gobierno. Mira, lo encuentro insólito. Siguiendo tu línea, muy de acuerdo, porque además, incluso es claro, si hay una primaria Boanovich-Toá, va a estar construyendo esto de lo que estábamos hablando antes. Porque yo creo que Tomás Boanovich es alguien que entra completamente ahí. Son mundos que van a converger. Mucho. Pero lo mismo que tú ves, que la recomendación que tú le haces como al Frente Amplio, es como lo que uno podría decirle al Partido Socialista. Tan locos. Quieren hacer de verdad el ridículo, viendo cómo ponerle a alguien a competir en una primaria Carolina Toá, que es algo así como la quinta esencia de ese universo, digamos, o de las que mejor representa, porque lo otro es decir, no, pero es que yo soy del club. Visto desde fuera es incomprensible. Es absurdo. Es incomprensible. Es absurdo. Uno entiende después la lógica interna, pero visto desde fuera es bueno. Bueno, porque resulta que los partidos de ese universo están llamados más bien a ser algo así como... ¿cómo decirlo? Fuerzas operacionales al servicio de algo que no nace precisamente ahí,
de unas ideas de las que ellos no son la gran vertiente, de un mundo cultural que ellos no son los grandes representantes, que cuando mucho pueden ser sus fuerzas activadoras, digamos, según la actual situación de la política que vivimos en Chile y en buenas partes del mundo, donde los partidos no son, esto vale para la derecha, para la izquierda, para todo, donde los partidos pueden ser herramientas, pero no son el espacio de gran representación, claro. No son el espacio en lo que esto coagula, debieran ser los que ayuden. Más que los que obstaculicen. Y los que se sienten dueños, digamos. Con Pato Fernández, con Daniel Mansuy, la conversación de actualidad y política de hoy. Rápidamente, recomendaciones, Daniel Mansuy. Oye, harta cosa en el verano, pero voy a partir con esta, Tokyo Blues, de Murakami, libro que yo no había leído, me habían recomendado muchas veces, pero nunca me había hecho el ánimo de leerlo. Me cautivó el libro, parte un poco lento, es una historia triste por otros lados, pero no solo triste, tiene mucho el suicidio oriental, digamos, pero precioso como narra Murakami, cómo construye los personajes, cómo construye la historia, la paciencia con la que va hilando una historia de amor muy linda. Así que muy recomendado. Yo no lo había leído nunca, insisto, me lo habían recomendado mucho durante mucho tiempo. Sé que estoy recomendando un libro más o menos conocido y famoso, pero lo leí y me encantó. Va cautivando conforme pasan las páginas. Hay que tener un poco de paciencia con otra manera de contar las cosas, pero un libro realmente precioso, bien escrito, bien ambientado. Tokyo Blues de Murakami. Tokyo Blues. Pato Fernández. Mira, pues tendremos otra semana para ir recomendando lo que leímos y vimos en las vacaciones, que uno puede seleccionar más de efectivamente lo que gustó. Yo leí la obra de Ankang, traté de leerlos todos, leí un sociólogo que ya lo comentaremos en algún momento, Didier Eribon, que me parece que da como para conversar mucho, pero voy a recomendar una sorpresa inmediata que me aconteció ayer, cuando estaba en la calle y pasó de repente Ariel Florencia Richards, que lanzó su libro Gordon Mata Clark, que no puedo recomendar porque lo acabo de comprar, pero lo lanzó en la iglesia de la Veracruz y en Las Tarrias. Aquella iglesia que fue Es que para allá voy. Lo que yo quiero recomendar, porque al verlo diría que lo consideré de los lugares estéticamente más interesante y culturalmente, donde yo llevaría a un extranjero hoy día en Santiago, es a ver la iglesia de la Veracruz, quemada. Y la dejaron quemada. Y la cuidaron quemada. Y cuando uno va a la iglesia de la Veracruz es como ver una obra, la mejor obra de Ansel Kiefer, o la más auténtica. O sea, se convirtió en una belleza quemada. La iglesia de la Veracruz, donde entras tú y hay una virgen negra no porque se la pintó, negra porque se quemó, donde los cristos y los cuadros quedaron chuecos y quedaron en sus espacios dañados, donde todos los muros están tiznados de negro, o sea, y donde además tú esto lo puedes presentar como un momento de la historia. O sea, como si fuera poco, no solo genera como sucede con los grandes efectos estéticos, que no es decoración, sino que es verdad. Y genera un efecto y una impresión muy grande. Quiero recomendar ir a ver la iglesia de la Veracruz. Buena. Y yo estaba mostrando a la cámara el libro Gordon Mata Clark de Ariel Florencia Richards, del que podremos hablar más adelante, ¿no? Sí. Pato Fernández, Daniel Mansuy, conversando de política y actualidad en esta mañana de viernes, justo antes de empezar el fin de semana, que sea muy bueno para ustedes.